Hola, bienvenidos a las lecturas para todos los signos para el mes de agosto del 2022 por la Flaca Tarot. Este mes voy a introducir un aspecto bien interesante que es el uso del tarot y los diferentes oráculos como una herramienta terapéutica. Y al usar el tarot y los diferentes oráculos como herramientas terapéuticas, lo que hacemos es aprovechar sus cualidades de adivinación para develar en nosotros comportamientos, hábitos y patrones mentales, emocionales y sobre la manera como actuamos, y también para develar bloqueos energéticos que influyen en cómo manejamos nuestras emociones, en cómo funciona nuestro pensamiento y en cómo actuamos, cómo reaccionamos a las situaciones de la vida diaria y también en la manera como tomamos decisiones. Entonces lo importante de abordar el tarot como una herramienta terapéutica para poder ver estos patrones mentales, emocionales y de comportamiento, y para poder también ver los bloqueos energéticos que se traducen en nuestras emociones y en nuestros pensamientos, reacciones y decisiones, es que al poder develar todo eso, al poder verlo, al poder traerlo a nuestra conciencia, podemos empezar a sanarlos, y al sanarlos podemos empezar a transformarlos en nosotros mismos. Y de esta manera empezamos a contribuir a nuestra expansión y a nuestra expresión de todo nuestro potencial ilimitado en nuestro propio ser. Entonces, para poder hacer ese trabajo de herramienta terapéutica a través del tarot, este mes voy a introducir en la lectura que ya hemos venido trabajando los últimos meses, el tarot de los puntos ciegos, para que este tarot de los puntos ciegos nos ayude a develar esos patrones de comportamiento inconscientes, para que nos ayude a traer eso a nuestra conciencia para poder sanarlos y para poder transformarlos. Entonces, voy a explicar qué es un punto ciego. Un punto ciego es algo que desconocemos de nosotros mismos y que además no sabemos que desconocemos de nosotros mismos. Pongo un ejemplo. Si yo sé que yo sé cocinar, eso es algo que conozco de mí mismo. Si yo también sé que no sé manejar un automóvil, eso es algo que también yo conozco de mí mismo. Pero debido a la manera como se desarrolla nuestro psiquismo, nuestra manera de pensar y de interactuar con el mundo, hay cosas que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos que desconocemos y que además no sabemos que desconocemos. En esto consiste un punto ciego. Entonces, cuando sacamos el tarot de los puntos ciegos, es para ayudarnos a saber, a conocer, a encontrar aquello que desconocemos, que no sabemos de nosotros mismos. Y normalmente los puntos ciegos tienen que ver con procesos, técnicas o mecanismos que nosotros hemos establecido desde pequeños para poder lidiar con una situación estresante, con una situación difícil, con una situación dolorosa, y para poder continuar funcionando en nuestro día a día a pesar de esa situación difícil y dolorosa. Entonces desarrollamos procesos, mecanismos y técnicas para poder compensar esa situación difícil y dolorosa, y para poder seguir funcionando, para poder seguir siendo funcionales en nuestra interacción con la sociedad y con el día a día. Y estos mecanismos que establecemos para protegernos del dolor, de las situaciones difíciles, del sufrimiento, del rechazo, son mecanismos que empiezan a asociarse a nuestra identidad, a nuestra personalidad, a nuestra autoimagen de nosotros mismos. Y por eso son tan difíciles de transformar, porque se vuelven parte de nuestra definición de nuestro propio yo. Entonces, parte de la ventaja de empezar a explorarnos con el tarot como herramientas terapéuticas es que empezamos a mirar nuestra propia personalidad, nuestra propia identidad, nuestra propia autoimagen desde un punto de vista más afuera, desde un punto de vista alternativo, desde un punto de vista más profundo,
Y de esta manera logramos empezar a quitar las capas más superficiales que constituyen esa identidad, esa autoimagen, para empezar a conocer nuestro ser más profundo. Entonces, lo que hace el tarot de los puntos ciegos es ayudarnos a conocer todos esos mecanismos que hemos desarrollado para lidiar con estas situaciones difíciles y dolorosas y que en este momento constituyen un punto ciego en nosotros mismos. Es decir, que en este momento son cosas que no sabemos, que desconocemos de nosotros mismos y que de alguna manera están limitando nuestra expansión, que de alguna manera están limitando nuestra expresión de nuestro potencial infinito en este plano terrenal. Entonces, para eso introduzco este mes la lectura con el tarot de los puntos ciegos como una parte adicional a la lectura general que ya he venido trabajando, para que podamos empezar a usar el tarot y los diferentes oráculos como herramientas terapéuticas, como herramientas que nos ayuden a conocernos a nosotros mismos y que nos ayuden a develar esas partes de nuestro propio ser que necesitan ser conocidas para que podamos expandirnos, para que podamos expresar nuestro mayor potencial en este plano terrenal. Y aquí es bien importante entender que nuestro propio ser es un ser ilimitado y es un ser que desde que nace está siendo condicionado por la sociedad, por la crianza, por la interacción con los demás seres humanos para empezar a amoldarse a los diferentes roles que la sociedad propone para que interactuemos en ella y para no salirnos de esos roles, para que no conozcamos nuestro potencial ilimitado, para que no desarrollemos nuestra máxima expresión y nuestra máxima expansión. Entonces, eso es lo que yo quiero aportar con el tarot y los diferentes oráculos como herramientas terapéuticas. Que empecemos a conocer profundamente nuestra autoimagen, nuestra propia personalidad y que empecemos a quitarle las capas más superficiales que tienen que ver con esos moldes que nos presenta la sociedad para que encajemos en ella y que empecemos a quitar esas capas superficiales para que empecemos a conocer nuestro ser más profundo y para que al conocer nuestro ser más profundo podamos conocer la totalidad de nuestro ser, que es ese ser energético que vino a experimentar este plano terrenal como una manera de conocerse a sí mismo dentro de las condiciones que establece este plano terrenal. Entonces hay algo muy importante cuando abordemos las cartas de los puntos ciegos, y es que a veces estas cartas de los puntos ciegos parecen muy fuertes, parecen muy cuestionadoras, parece que estuvieran juzgándonos, parece que estuvieran señalando algo que no queremos ver, algo que nos duele ver de nosotros mismos. Entonces, cuando escuchemos estas cartas de los puntos ciegos, tratemos de alejarnos un poquito de nuestra personalidad, de nuestra identidad y de nuestra autoimagen y tratemos de entender que toda esa personalidad, esa identidad y esa autoimagen es algo que construimos para interactuar con la sociedad. Es como un personaje de película que construimos para interactuar con los demás y para interactuar con la sociedad. Y ese personaje no es nuestro verdadero ser. Nuestro verdadero ser es la energía que le da vida a ese personaje. Entonces, si nosotros nos separamos de ese personaje que hemos construido para interactuar con la sociedad y empezamos a escuchar estas cartas de los puntos ciegos desde una parte más profunda, desde la parte energética que le da vida a ese personaje, es posible que logremos entender el mensaje que nos dan esos puntos ciegos de una manera más abierta, de una manera menos cuestionante, y al recibir ese mensaje de una manera más abierta, empezamos a suavizar la resistencia que podemos empezar a sentir si nos sentimos cuestionados, que es lo que normalmente pasa con estas cartas de los puntos ciegos. Entonces te pido que cuando escuches estas cartas de los puntos ciegos, te desapegues un poco
de esa sensación de cuestionamiento y empieces como a expandir tu mente a la visión alternativa y profunda que te ofrecen estas cartas, para que así no presentes como una resistencia a ese mensaje y para que así puedas recibirlo y para que al recibirlo puedas aprovechar esas perlas de conocimiento que te brinda este tarot para tu propio conocimiento interior, para tu propia sanación y para tu propia transformación de tu propio yo hacia un lugar de expansión y de expresión de todo nuestro potencial ilimitado. Otra cosa que quiero aclarar acerca de las cartas de los puntos ciegos, que es lo mismo que sucede con las cartas del tarot de la frecuencia, es que son cartas que han sido dibujadas en un estado como de trance, en un estado como de conexión con ese mundo energético, y tanto las cartas de las frecuencias como las cartas de los puntos ciegos son una expresión de la vibración energética del concepto que está escrito en esa carta. Entonces, en el caso de las cartas del tarot de la frecuencia, son mandalas que representan la vibración energética del concepto que aparece ahí y que nos ayudan a sintonizarnos vibracionalmente con ese concepto que aparece en esa carta para poder integrarlo energéticamente, vibracionalmente, en nuestra propia vibración de nuestro propio ser. Y en el caso de los puntos ciegos, son sellos energéticos que representan la energía que nos va a ayudar a trascender ese punto ciego. No representa la energía del punto ciego como tal, porque si representara la energía del punto ciego como tal, lo que haría es reforzar esa falta de claridad, esa falta de conocimiento, esa falta de visión alrededor de ese comportamiento o de ese mecanismo que expresa el punto ciego. No, lo que hace la ilustración de ese sello del punto ciego es expresar precisamente la energía, la vibración energética que nos va a ayudar a aclararnos, que nos va a ayudar a trascender ese punto ciego y que nos va a ayudar a conocernos más profundamente para que podamos expandirnos. Entonces, te invito a esta lectura de este mes para que empieces a entender el tarot como una herramienta terapéutica de autoconocimiento, de autoexploración, de autosanación y de autotransformación. Entonces los invito a empezar con la siguiente lectura. Ahora vamos a ver la baraja y tirada de las cartas para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario para el mes de agosto del 2022. Baraja para la situación general. Para programar tu lectura personalizada, escribe en el correo que aparece en pantalla. Para la situación general salió el arcano menor, 10 de monedas al revés, y el arcano mayor, número 12, el hombre colgante. Baraja para el punto ciego. Te invito a que si te gusta este video le des me gusta, lo compartas en tus redes sociales. Como punto ciego, refiriéndose a la situación general, salió el punto ciego número 6, tu trauma. Baraja para la pregunta de qué hacer. Para programar tu lectura personalizada, escribe en el correo que aparece en pantalla. Para la pregunta de qué hacer salió el arcano mayor número 5, fe. Baraja para el resultado potencial. Te invito a que si te gusta este video le des me gusta, lo compartas en tus redes sociales y así me ayudas a mí a que este contenido llegue a más personas. Para el resultado potencial salió el arcano mayor número 18, la luna, y el arcano mayor número 14, templanza. Baraja para la profundización de la situación general. Te quiero recordar que estoy ofreciendo lecturas personalizadas y para programar tu lectura escribe en el correo que aparece en pantalla.
Te invito a que si te gusta este video le des me gusta, lo compartas en tus redes sociales. Para la profundización de la situación general con el tarot de la frecuencia, salió la frecuencia número 68 al revés, productividad. Y salió la frecuencia número 7 al revés, sanación. Baraja para la profundización de la pregunta de qué hacer. Te quiero recordar que estoy ofreciendo lecturas personalizadas y para programar tu lectura escribe en el correo que aparece en pantalla. Para la profundización de la pregunta del qué hacer salió la frecuencia número 9 al revés, relación. Baraja para la profundización del resultado. Te invito a que si te gusta este video le des me gusta, lo compartas en tus redes sociales y así me ayudas a mí a que este contenido llegue a más personas. Para la profundización del resultado potencial salió la frecuencia número 2, expresión emocional, y la frecuencia número 34, organización. Bueno, ahora vamos a empezar la lectura para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario para el mes de agosto del 2022. Entonces esta es una lectura que salió una mezcla de cartas bastante interesante que aborda una situación profunda y que llega a nuestra vida en este momento para traer una sensación de resolución, para traer una sanación. ¿Por qué? Porque en las cartas del tarot tradicional te salieron todas arcanos mayores menos una sola carta. Y sin embargo, ese solo arcano menor que te salió es la carta con la que empieza la lectura y te salió al revés. Entonces, ante la pregunta de la situación general, te salieron dos cartas. El 10 de monedas al revés, que fue de la que hablé ahora, que es la que empieza, la nota con la cual empieza la lectura, y salió acompañada del arcano mayor del hombre colgante. Entonces, ¿cómo vamos a analizar estas cartas aquí? Primero, el 10 de monedas tiene que ver con nuestra relación con la abundancia y cómo esta abundancia se expresa en la familia y en todas las bendiciones y los beneficios que trae el núcleo familiar a nuestra vida. Y sin embargo, como te salió al revés, significa que hay un tipo de bloqueo en relación con la abundancia que trae la familia y que trae en sí el mazo de las monedas, que es la abundancia material, la abundancia económica, la abundancia de recursos, la abundancia en la salud y la abundancia en nuestras relaciones familiares. Entonces, cuando nos sale una carta con el número 10, es una carta que indica que estamos finalizando y completando un ciclo para iniciar un nuevo ciclo. Como te salió este 10 al revés, significa que hay algo que falta por completar, hay algo que falta por terminar para que el nuevo ciclo empiece. Entonces aquí es cuando se viene a explicar ya el resto de las cartas que te salen, porque el resto de las cartas que te salen te van a señalar qué partes están estancando esa finalización de ese ciclo y qué partes necesitas observar, sanar y transformar para que ese ciclo pueda llegar a su fin y para que puedas empezar un nuevo ciclo. Entonces esta 10 de monedas al revés, que representa nuestra relación con la abundancia en el tema de la familia, significa que este bloqueo en relación con la abundancia tiene que ver con cargas familiares. Y según el resto de cartas que te sale, como por ejemplo el arcano mayor de la luna que te salió en el resultado, se puede empezar a intuir que esas cargas por el lado de lo familiar tienen que ver con patrones karmáticos, con patrones que de pronto estás heredando por una línea familiar y que se están presentando en este momento
precisamente para que los sanes y los transformes. Entonces, aquí hay que entender que cuando experimentamos una situación como la que se refleja en el 10 de monedas al revés, que es un bloqueo en nuestra capacidad de manifestación de lo material, de lo económico, un bloqueo en nuestra capacidad de mantener una salud equilibrada y un bloqueo en nuestras relaciones familiares. Todo esto son reflejos en lo externo de un bloqueo que tenemos en lo interno y de un bloqueo que tenemos en nuestra relación con nosotros mismos. Entonces, para poder empezar a sanar las situaciones de lo externo que en este momento representan ese bloqueo en lo material, tenemos que empezar a sanar lo interno. Y si sanamos lo interno, empezamos a cambiar nuestra vibración y al cambiar nuestra vibración podemos empezar a influir en lo externo y empezar a atraer oportunidades que nos ayuden a la manifestación dentro de lo material. Este 10 de monedas al revés también habla de que hay algún tipo de dependencia económica o dependencia material relacionada con la familia, relacionada con algún tipo de herencia o de ayuda por el lado de la familia, que si nos hubiera salido el 10 de monedas al derecho, significa que esa dependencia y esa ayuda por el lado de los recursos materiales que provienen de la familia nos está ayudando a expandirnos, nos está ayudando a crecer. Pero como salió el 10 de monedas al revés, quiere decir que esta dependencia y esta relación por el lado de lo material con lo familiar nos está limitando, nos está estancando, nos está generando una sensación de sentirnos atrapados. Y esto puede simbolizar que esa relación familiar que está desequilibrada nos está trayendo experiencias en las que de pronto sentimos que se aprovechan de nosotros, que se aprovechan de esa relación y que empiezan a ser como una carga o que empiezan a ser muy demandantes al aprovecharse de esa relación familiar. Precisamente porque te brindan algún tipo de ayuda económica, te brindan algún tipo de soporte en lo material y al brindarte este tipo de soporte en lo material, están aprovechando esa relación para ser demandantes o para tomar ventaja de esa relación. Este 10 de monedas al revés también puede significar que hay fuerzas externas que están estancando los proyectos que tenemos por el lado de la manifestación de lo material y que ese estancamiento está previniendo que esos proyectos se inicien o que esos proyectos sigan hacia adelante. Que las personas que nos pueden brindar soporte o recursos no están fluyendo en ese sentido y que al contrario nos están negando esos soportes y esos recursos. Entonces, si analizamos todo lo que representa este 10 de monedas al revés en relación con el bloqueo de la manifestación en lo material, con el bloqueo de nuestra relación con la abundancia y con la expresión de unas relaciones familiares difíciles, se nos abre la puerta aquí para empezar a analizar esta situación y para empezar a encontrar qué es lo que está influyendo en esa situación que nosotros podamos transformar. Y lo único que nosotros podemos transformar es aquello que tenemos por dentro y la manera como vibramos. Esto no se trata de empezar a influir en lo externo creyendo que se soluciona desde lo externo, sino empezar a ahondar en lo interno para encontrar la raíz de ese bloqueo en nuestra relación con la abundancia y específicamente este bloqueo en el tema de lo familiar. Entonces, ya cuando vemos la relación de este 10 de monedas al revés con el arcano mayor de el hombre colgante o el colgado, aquí el tarot nos está diciendo que nos tomemos un momento de reflexión,
de meditación y de introspección para que así podamos analizar toda la situación y que desde un lugar de quietud observemos toda la situación y encontremos una nueva visión, una nueva perspectiva sobre la misma situación, para que nos salgamos de nuestras percepciones iniciales de la situación y para que empecemos a mirar la situación desde un lugar mayor, abrazando una perspectiva mayor, abrazando una visión alternativa que nos permita reflexionar profundamente sobre la situación y que nos permita salirnos de nuestra visión típica, de nuestra visión personal, de nuestro enfoque limitado. Al salirnos de ese enfoque limitado podamos encontrar la solución a la situación. Entonces este arcano te viene a ayudar diciéndote que te tomes un momento de reflexión en la quietud, porque desde la quietud vas a poder aclarar tu confusión y vas a poder aclarar cualquier conflicto que se esté evidenciando. Desde la quietud vas a poder liberar las limitaciones y vas a poder encontrar un balance en esta situación. Entonces aquí lo interesante es cuando ya empezamos a profundizar con el tarot de la frecuencia y con el tarot de los puntos ciegos, porque con el tarot de la frecuencia nos salieron dos mandalas y nos salieron al revés. El mandala número 7, sanación, y el mandala número 68, productividad. Entonces aquí ya se empieza a ahondar un poquito más, un nivel más profundo de qué está influenciando ese bloqueo de nuestro acceso a la abundancia material y la raíz de ese bloqueo en la expresión de nuestras relaciones familiares. Entonces, la carta de sanación al revés nos indica que estamos experimentando como una falta de confianza en nuestra propia habilidad para sanar, que nos estamos sintiendo solos en nuestra búsqueda de la sanación y que inconscientemente estamos sintiendo como si el universo se nos estuviera viniendo en contra, como si el universo estuviera trabajando en contra de nuestro bienestar. Entonces es muy importante que entendamos cómo nosotros mismos bloqueamos o saboteamos nuestra relación con el universo, porque el universo naturalmente quiere nuestro beneficio, quiere nuestro bienestar. El universo se beneficia cuando nosotros estamos en un estado saludable, en un estado fluido y en un estado de bienestar. Entonces no tiene sentido pensar que de pronto el universo está en contra de nosotros. Entonces aquí esta carta de la sanación al revés te está haciendo un llamado de que recuperes tu confianza en el universo, que confíes que todas las fuerzas están trabajando a tu favor y que sueltes tu vida a las corrientes del universo como si el universo fuera un río que te va a llevar naturalmente con la corriente y que esa corriente te va a dirigir naturalmente a las oportunidades que necesitas para expandirte y para sanar, que el universo te va a llevar hacia las personas, hacia los lugares y hacia las herramientas que tú necesitas para poder crear bienestar en tu vida, y que el universo está todo conectado entre sí, que tú no estás teniendo tu experiencia de vida en soledad, que tú no estás sufriendo en soledad, que el universo al estar interconectado te escucha y sabe en qué estado estás y está siempre dispuesto, porque esa es su naturaleza, a llevarte a tu mayor expresión, a honrar tu mayor propósito y a llevarte hacia un estado de bienestar. Entonces aquí podemos observar cómo es nuestra falta de confianza en nosotros mismos, en nuestra capacidad de encontrar las oportunidades que necesitamos para nuestro bienestar, lo que está generando un bloqueo en la expresión misma de ese bienestar. Entonces aquí ya se empieza a aclarar un poco de dónde viene ese bloqueo.
Y lo mismo ya empieza a referirse el mandala número 68 de la productividad, que también te salió al revés. Entonces es muy curioso aquí la relación de los mandalas con las cartas de los arcanos que te da el tarot tradicional, porque que te haya salido la carta de la sanación y que te haya salido la carta de la productividad, es como si este tarot de la frecuencia te estuviera haciendo una relación entre ambos aspectos en tu vida, que para que tú liberes tu mayor expresión en tu productividad, tienes que confiar en tu proceso de sanación y tienes que procurar el darle un cauce sano a ese proceso de sanación, porque cuando sale la carta de la productividad al revés, quiere decir que estás experimentando un estado de confusión, de impaciencia y de falta de claridad sobre el cómo abordar tu máxima expresión en lo productivo. Y lo que te dice este tarot es que te hagas la pregunta de en qué estás enfocando tu energía, que te hagas la pregunta de cuáles son tus objetivos y si tus objetivos están claramente definidos, y que empieces a analizar en tu propio ser cuáles son tus habilidades, cuáles de esas habilidades te pueden ayudar en esta situación particular. También te hace la pregunta de cómo estás comunicándote con los demás y cómo quieres que los otros te vean. ¿Qué es lo que quieres que los otros vean de ti o crean sobre ti? Y esta carta, cuando sale al revés, te dice que tienes una cantidad de habilidades, de talentos y de facilidades que no estás utilizando y no estás explorando tu verdadero potencial contenido en esas habilidades, en esos talentos y en esas facilidades que posees, que tu potencial no está siendo aprovechado al máximo y que por eso es que tú sientes que tienes mucho para dar y que tú eres buena o bueno en algo y que ese dar no está siendo aprovechado, que ese dar no está siendo usado en este momento. Entonces esta carta te dice que empieces a analizarte a ti mismo, que empieces a ver si de pronto has dejado de lado tus facilidades, tus talentos y tus habilidades, y si de pronto no has tomado el tiempo y el esfuerzo necesario para nutrir realmente esas habilidades, para nutrir realmente esos talentos, que no te estás dando de pronto la oportunidad para aplicar esos talentos, esas habilidades y esas facilidades en esta situación en particular de la cual habla el 10 de monedas al revés, que es en relación con tu manifestación de abundancia, con tu manifestación en lo material y con tu relación en el aspecto de lo familiar. Entonces esta carta de la productividad al revés te dice que identifiques qué es lo que está impidiendo para que tú uses tus verdaderos talentos, tus verdaderas habilidades, tus verdaderas facilidades, porque si tú encuentras qué es lo que está impidiendo esa expresión, vas a poder trascenderlo y vas a poder expresar tu potencial completamente. Entonces que te hagas la pregunta de qué necesitas cambiar para poder expresar ese potencial completamente, para poder ser la mejor versión de persona que puedes ser. Entonces que te des la oportunidad en la que puedas nutrir tus talentos, tus habilidades, tus facilidades, y en la que puedas darle uso a esos talentos y en la que puedas entrenarlos, puedas aplicarlos. Es como si tú mismo estuvieras frenando tu propio potencial al no darle una vía libre, un cauce sano a esos talentos que tienes, a esas habilidades que tienes y a esas facilidades que posees. Que si le empiezas a dar vía libre a eso, vas a poder crear finalmente la vida que siempre has querido. Entonces aquí es cuando introducimos
al punto ciego, porque el punto ciego nos viene a aclarar qué es lo que está pasando, porque este punto ciego se llama tu trauma. Entonces, ¿de qué nos habla este punto ciego? Que tú tuviste en el pasado algún tipo de trauma emocional que se está volviendo a repetir en este presente y que ese trauma emocional está influenciando y está alimentando la situación de la que se habla en este presente. Entonces, si analizamos las cartas, ese 10 de monedas al revés está siendo influenciado por un trauma del pasado y en este caso es un trauma en relación con tu familia, con tus relaciones familiares y que se te ha activado ese trauma en este momento y que ese trauma no te está permitiendo ver la realidad y la verdad objetiva en esta situación, que ese trauma está actuando como un filtro en tu manera de percibir la situación actual. Entonces, ¿en qué consiste el trauma? El trauma es una situación en la que experimentamos estrés, en la que experimentamos dolor, en la que experimentamos sufrimiento, en la que experimentamos rechazo y no encontramos una manera sana de crear una resolución para ese estrés, para ese rechazo, para ese sufrimiento, para esa situación difícil. Y al no crear una manera sana de resolver esa carga emocional que trae ese trauma, terminamos estableciendo mecanismos de compensación. Y un mecanismo de compensación es cuando desarrollamos técnicas, procesos o maneras de comportamiento que nos dan como un escape emocional en el momento y nos permiten seguir funcionando a pesar de sentir el estrés, el dolor relacionados con el trauma. Y cuando nosotros experimentamos una situación difícil que nos genera dolor, que nos genera sensaciones de sufrimiento o sensaciones de rechazo, ese dolor nosotros podemos darle resolución y podemos transformarlo en aprendizaje y podemos entrelazar ese dolor en el gran paisaje que es nuestra vida de una manera que brinde crecimiento, de una manera que añada algo positivo a nuestra vida. Pero cuando ese dolor no encuentra una resolución sana, ese trauma no añade algo positivo en nuestra vida, sino que al contrario, añade algo negativo o nos quita algo en nuestra experiencia de vida. Por eso es tan importante darle una resolución sana a los traumas en el momento en el que suceden o en el momento en el que se reactivan. Entonces, si analizamos ese 10 de monedas al revés, que nos dice que hay un ciclo que necesita ser finalizado para que empiece un nuevo ciclo y que al estar al revés significa que hay algo que está impidiendo la finalización de ese ciclo. Y si analizamos nuestra falta de confianza en nosotros mismos y en el universo, en nuestra propia capacidad de sanación y en nuestra propia capacidad de crear nuestro bienestar, y si analizamos cómo estamos desconectados de nuestros propios talentos, habilidades y facilidades, que no estamos aplicando eso en esta situación en particular, todo se viene a relacionar entonces con ese trauma emocional que viene del pasado y que tiene relación con la familia. Entonces, ¿qué pasa con los traumas? Que nosotros creemos, al estar filtrando nuestra realidad a través de un trauma, nosotros creemos que el presente está sucediendo igual a lo que sucedió en el pasado. O nosotros hacemos un juicio de esta situación en este presente basados en experiencias del pasado. Entonces eso es algo muy normal y muy común en todas las personas, porque es natural establecer juicios sobre nuestra realidad
usando nuestra memoria emocional, usando nuestros recuerdos del pasado. Pero entonces, ¿qué pasa? Que nuestros recuerdos del pasado están filtrados por el impacto emocional que tuvieron en nosotros. Entonces, si un recuerdo del pasado estuvo impactado por una emoción de dolor, de sufrimiento, de rechazo y generó una marca emocional en nosotros a la cual no le dimos una resolución sana, es más probable que nuestra memoria, tanto mental como emocional, llegue más rápido a ese recuerdo que a otro recuerdo que de pronto no generó tanto impacto porque no tuvo relación con este tipo de emociones como el dolor, el rechazo o el sufrimiento. Entonces a veces pasa que nosotros sí tuvimos experiencias bonitas en nuestra niñez, que nosotros sí disfrutamos algún aspecto de nuestra niñez, pero que todo eso se ve opacado en nuestra memoria, en nuestro pensamiento y en nuestra memoria emocional por los momentos difíciles, por las tragedias, por los momentos de sufrimiento, porque la energía de los momentos difíciles, de las tragedias y del sufrimiento es una energía más fuerte, más notoria, que nos sacude más y entonces viene a grabarse con mayor fuerza en nuestro cuerpo emocional y en nuestra memoria y opaca nuestros momentos bonitos del pasado. Entonces, eso es lo que pasa con los traumas emocionales, que empiezan a opacar otro tipo de recuerdos de nuestro pasado y que empiezan a ser la única cosa que de pronto recordemos y que empiezan a ser el único filtro sobre el cual analizamos nuestra situación en el presente y que la manera como nos relacionamos con nuestro presente, al estar filtrada por ese trauma emocional, entonces es como si tuviéramos una observación selectiva de todo lo que nos pasa, de todas las impresiones con nuestras relaciones personales, de todas nuestras interacciones con las situaciones y las experiencias que tenemos. Y al tener esa observación selectiva, casi que solo vemos en todo ese espectro de experiencias que tenemos, casi que solo vemos aquellas que refuerzan ese trauma emocional, aquellas que se relacionan con esas situaciones del pasado en las cuales sucedió ese trauma emocional y empieza a ser nueva información de este presente que empieza como a añadirse a ese trauma emocional y como a convencernos de que estamos viviendo la misma situación. Pero entonces tenemos que entender que esto es un sesgo mental, que esto es un filtro que está mediatizado por la carga emocional de ese trauma y que no es la realidad, porque lo más natural en la manera como funciona la realidad es que ningún momento del presente es igual al pasado, que cada momento es un nuevo momento, que cada momento es una nueva experiencia, una nueva perspectiva. Entonces, si nosotros podemos empezar a abrazar esa verdad que nos dice que cada momento que nosotros experimentamos es nuevo, que cada momento no es lo mismo que vivimos en el pasado, podemos empezar a disolver esta atadura con esos traumas emocionales de las cuales habla este punto ciego. Entonces, si yo, por ejemplo, sacara con otro tarot una pregunta adicional sobre esta carta del punto ciego que me guíe hacia qué aspecto representa ese trauma emocional, pues sería más fácil identificar de qué tipo de trauma emocional estamos hablando. Porque aquí este punto ciego habla genéricamente de un trauma emocional, no habla específicamente a qué aspecto de nuestra vida se refiere ese trauma emocional. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a mirar las demás cartas a su alrededor para poder analizar de dónde viene ese trauma emocional. Y a veces cuando yo hago las lecturas, pues ahí empiezo a sacar más cartas de las que ya están encima de esta carta del punto ciego para poder
identificar específicamente de dónde viene ese trauma emocional. Entonces, según las cartas, pues puede venir de una relación con lo materno, según esas cartas puede venir de una situación de pobreza, según esas cartas puede venir de una situación de enfermedad. Entonces ahí se empieza a resolver un poco más de qué está hablando esa carta. Pero entonces, como solo tenemos las cartas que salieron en esta lectura tradicional, pues vamos a tratar de analizar a qué se refiere ese trauma emocional para poder llevarlo a una resolución sana. Porque eso es lo que te pide este punto ciego y eso es lo que te pide la situación general que estás experimentando. Porque muchas veces lo que pasa en la vida es que cuando un trauma emocional no ha tenido una resolución sana, se nos vuelve a presentar en la vida una situación similar que reactiva ese trauma emocional para que nosotros, algo así como que escenifiquemos nuevamente nuestra relación con ese trauma emocional y para que encontremos una sensación de resolución, dándote cuenta que tú tienes el control de tu vida y dándote cuenta que puedes darle una solución alternativa a esa situación. Si por ejemplo tu trauma emocional tiene que ver con una relación difícil con tu padre o con tu madre en el pasado, entonces lo que pasa en este presente es que encuentras en otras personas roles paternos o roles maternos que empiezan a comportarse de la misma manera en la que sucedió tu trauma emocional para generar en ti un tipo de reacción y un tipo de reflexión que te lleve a actuar diferente y que te lleve a darle un tipo de resolución sana a ese trauma emocional. Entonces esta es una manera muy interesante de analizar las situaciones difíciles que nos estén llegando en este presente con ese 10 de monedas al revés. Y es darnos cuenta que nos está llegando esa situación para que revivamos ese trauma emocional y para que lo sanemos. Y este trauma emocional está provocando que actúes de una manera que no son apropiadas para el escenario de este presente particular. Entonces analiza tu manera de actuar, tu manera de pensar, tu manera de reaccionar para que empieces a identificar si estás actuando, reaccionando, pensando y sintiendo filtrado por un trauma emocional del pasado. Si veo las cartas a su alrededor, es un trauma relacionado con lo familiar, es un trauma relacionado con la abundancia, con la capacidad de manifestación en lo material y es un trauma relacionado con tu capacidad de aportar a la productividad, con tu capacidad de ser productivo, con tu capacidad de poner en uso tus habilidades y tus talentos hacia un beneficio en lo material. Entonces te pongo un ejemplo. Si tú en el pasado tuviste una relación difícil con tu familia y a través de las diferentes situaciones que se expresaron en esa relación difícil con tu familia, tú sentiste una falta de valor, una falta de autoestima, o tú sentiste que se aprovecharon de ti en tu niñez, que te pusieron a trabajar desde niña, por ejemplo, como una manera de pagar o como una manera de retribuir lo que la familia te estaba dando. Entonces, todo esto generó un trauma emocional en relación con tu hacer y en relación con tu expresión en lo material que en este momento se está expresando como un tipo de bloqueo, porque ese rechazo que sentiste en la niñez, porque esa obligación que sentiste, por ejemplo, para trabajar en algo, en algún negocio familiar o en la casa, en las tareas del hogar, todo eso bloqueó tu propia relación con tu propia capacidad de actuar, con tu propia capacidad de hacer y con tu propia capacidad de manifestar en lo material, porque tú no quieres volver
a sentir ese dolor, porque tú no quieres volver a sentir ese rechazo, porque tú no quieres volver a sentir esa sensación de obligación, y entonces eso te genera un bloqueo energético en este presente, en este ahora, precisamente y específicamente en tu relación con la abundancia en lo material y en tu relación con poder disfrutar de esa abundancia con tu propia familia. Entonces, es muy importante sanar esa relación familiar, perdonar esa relación familiar, soltar el resentimiento y la frustración que trae ese trauma emocional por el lado familiar, para que así se libere esa energía, para que así se libere ese bloqueo y para que así logres darle la vuelta a ese 10 de monedas, logres darle la vuelta a ese mandala de la sanación y logres darle la vuelta a ese mandala de la productividad, y para que logres conectarte con tu capacidad de manifestación y con la abundancia que te rodea. Entonces aquí empezamos a ver ya el resto de cartas. El resto de cartas ya nos dicen por qué lado podemos empezar a sanar ese trauma emocional. Entonces recuerda que el arcano mayor del hombre colgante te dice que te des un momento de reflexión, de introspección, de quietud. Que el mandala de la sanación te dice que ejercites tu confianza en el universo y tu confianza en tu propio yo. Y que el mandala de la productividad te dice que des nutrición y apliques tus talentos, tus habilidades y tus facilidades personales que de pronto no estás aplicando en este momento. Entonces, vamos a analizar ya con las siguientes cartas, ante la pregunta de qué hacer y ante las cartas del resultado, a ver cómo se empieza a resolver esto que se abre aquí en la situación general. Entonces, ante la pregunta de qué hacer respecto a esa situación general representada en el 10 de monedas al revés y en el arcano del hombre colgante, te salió otro arcano mayor, que es el arcano mayor número 5, fe. Y este arcano mayor de la fe en otros tarots se llama el hierofante. Y simplemente tanto ante la palabra de la fe como ante la palabra del hierofante, ambos tienen que ver con la misma situación, que es el encontrar tu maestro interior, que tiene mucho relación con lo espiritual, con lo sagrado, con lo divino. Y cuando nos llega esta carta de la fe o del hierofante, nos llega cuando nos sentimos perdidos, cuando nos sentimos fuera de nuestro centro, cuando nos sentimos desconectados, cuando nos sentimos como perdidos en el laberinto de la vida, cuando nos sentimos inciertos, nos llega este arquetipo de la fe para que empecemos a conectarnos de nuevo con nuestro yo profundo, con nuestro yo interior, con nuestro yo divino, y para que empecemos a alimentar esa conexión con nuestro interior, para que nuestro propio yo empiece a ser nuestro consejero, nuestro maestro, nuestro mediador en la manera como nos relacionamos con el mundo de lo interno y que se refleja en el mundo de lo externo. Entonces, si relacionamos este arcano mayor de la fe como una manera de una guía interna ante la situación del bloqueo de nuestra relación con la abundancia y ante la situación de la sanación de los traumas emocionales que tienen relación con la familia, nos llega este arcano para recordarnos que tenemos una voz interior, que tenemos un ser profundo que es sabio y que ha recorrido muchas vidas, y que esa sabiduría puede ayudarnos en este momento, puede inspirarnos, puede engrandecer nuestra intuición y puede canalizar esa sabiduría interna para brindarnos un sostén, para brindarnos un soporte ante la situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, ¿qué significa buscar un tipo de resolución a través del maestro interior? Significa sanar, significa escuchar nuestro centro emocional sin
restringirlo, sin censurarlo y sin juzgarlo. Y significa conectarnos con nuestro yo verdadero y con el propósito de vida que ese yo verdadero vino a experimentar en este plano terrenal. Y ese propósito es diferente para cada persona. Ese ser profundo es único en cada persona. Ese maestro interior tiene una voz única en cada persona. Y si nos sale este arcano ante la pregunta del qué hacer, nos está revelando que la situación que estamos viviendo en la actualidad es una situación que nos está guiando hacia la búsqueda de ese maestro interior, que nos está guiando hacia la búsqueda de expresar nuestro yo profundo y de traer esa expresión a nuestra vida diaria. Entonces esto puede simbolizar algo diferente para cada persona. En mi caso personal, el escuchar a mi maestro interior significa confiar muchísimo en mi intuición, más allá de, por ejemplo, mi razón o mi intelecto. Y si ya vemos la relación de esta carta de la fe, que representa a ese maestro interior, que representa ese yo profundo, hablándonos desde nuestro interior, con la carta de profundización, con el tarot de la frecuencia, salió el mandala número 9 al revés, relación. Entonces este mandala es como si llegara a aclarar qué es lo que está pasando en nosotros mismos, que está influenciando las situaciones que estamos viviendo en lo externo. Entonces estamos experimentando un tipo de desequilibrio en nuestra relación con nuestro propio yo, que estamos experimentando algún tipo de resistencia a la armonía en nuestra relación con nuestro propio yo, que hay una gran separación en nosotros mismos y que hay un yo profundo que quiere expresarse y que hay otro yo encima más superficial, que es el yo que se le presenta al mundo, y que hay una separación entre ese yo real, ese yo profundo, y entre ese yo que se le presenta al mundo. Y que esta separación proviene de una falta de amor propio o de una falta de armonía en la manera como nos expresamos aceptación a nosotros mismos, en la manera como nos expresamos amor a nosotros mismos. Entonces, lo que nos dice esta carta de relación al revés es que hagamos un ejercicio de aceptación de todo nuestro ser, de incluso las cosas que nosotros juzgamos como inaceptables, que hagamos un ejercicio de aceptación de esas cosas también, y que así empecemos a nutrir la manera como nos expresamos amor a nosotros mismos, y que así empezamos a nutrir nuestra propia relación íntima con nosotros mismos, y que así empezamos a armonizar esa relación con nosotros mismos y empezamos a sentirnos ya no separados, ¿sí? Ya no sentimos una diferencia entre nuestro yo interior y nuestro yo exterior que presentamos al mundo, sino que ya nos empezamos a sentir unificados precisamente porque hemos hecho este ejercicio de aceptación, y que al sentirnos ya unificados con nosotros mismos, también vamos a empezar a sentir esa unificación, esa intimidad, esa conexión con los demás. Entonces es bien interesante esta mezcla de este par de cartas. Si ya las relacionamos con las cartas de la situación general, la del 10 de monedas al revés y la del hombre colgante, y si ya las relacionamos con la sanación al revés, la productividad al revés y con el punto ciego del trauma. ¿Por qué? Porque aquí se nos empieza a revelar que precisamente ese trauma emocional del pasado está generando una relación desequilibrada en nosotros mismos, está generando una falta de confianza en nuestra propia capacidad de sanarnos, y esa relación desequilibrada con nosotros mismos, que tiene raíz con la falta de aceptación, que tiene raíz con la falta de amor, y que esa falta de amor genera como un autorrechazo,
y que ese autorrechazo genera un desequilibrio interior y que ese desequilibrio interior se está expresando en un desequilibrio en lo externo que puede estar representado en ese 10 de monedas al revés, porque ese 10 de monedas al revés, como ya te dije anteriormente, tiene relación con lo familiar y tiene relación con un bloqueo de la abundancia. Entonces, esta carta de relación al revés te está diciendo que sanes ese trauma del pasado, porque ese trauma del pasado está influenciando el cómo percibes el presente y el cómo vibras en el presente. Ese trauma del pasado está contribuyendo al estancamiento y al retroceso en el presente. Entonces, que sanes esa falta de amor, que sanes esa falta de aceptación, que sanes esa desconfianza en tu propio yo y que sanes esa desconexión con tus propios talentos y habilidades. Y que al sanar todo eso y al recuperar tu confianza en tu propio yo, al recuperar tu capacidad de amarte tal cual y como eres, sin sentir que te hace falta esto, que te hace falta lo otro. No, tú eres único o única y esa unicidad te hace valioso o valiosa en este plano terrenal y que si ejercitas ese amor propio, que si ejercitas esa aceptación, que si ejercitas esa confianza y esa convicción en tu propio yo, vas a empezar a transformar tu vibración ya no en una vibración de carencia, sino en una vibración de abundancia, en una vibración de poder. Y esa vibración de poder y esa vibración de confianza y de amor propio va a empezar a reflejarse en lo externo. Pero primero debes transformarla en lo interno, según lo que sale en todas estas cartas. Y si te sale esa carta de la fe que representa un maestro interior, es porque tienes ese potencial de nutrir ese maestro interior, ya que te salió al derecho, ¿sí? La carta de la fe te salió al derecho. Quiere decir que tienes el poder en tu propio yo, que tienes el potencial de nutrir ese poder, que tienes el potencial de despertar ese maestro interior y de creer en ti, de aceptarte, de amarte y de que enraíces tu relación con tu propio yo a partir de ese amor, a partir de esa aceptación y a partir de esa confianza, y que al estar enraizado en esas tres emociones, aceptación, confianza y amor propio, vas a poder pararte con un poder tal que te va a permitir desbloquear tu conexión con la abundancia. Ya cuando llegamos a las cartas del resultado, que salieron dos arcanos mayores, el arcano mayor número 18, la luna, y el arcano mayor número 14, la templanza. Entonces, el mensaje de este par de cartas ya se ha ido como adelantando en la explicación de las cartas pasadas, porque la lectura es un análisis completo de la mezcla de todas las cartas, solo que yo lo voy contando pues una por una. Entonces, si retomamos el mensaje que ya hemos venido diciendo durante toda la lectura, este arcano mayor de la luna viene a mostrarnos que la situación que estamos viviendo actualmente con ese 10 de monedas al revés y con ese arcano mayor del hombre colgante es precisamente una situación que viene a revelarnos algo oculto, porque el arcano mayor de la luna es el arcano que nos sale cuando se está revelando algo que proviene de nuestro inconsciente, de nuestro yo profundo y del reino de lo que está oculto. Este arcano mayor de la luna es como un portal, como un pasaje, como una entrada a lo desconocido en nosotros mismos. Y se relaciona mucho con la frase que habla de la noche oscura del alma. Cuando se habla de la noche oscura del alma, es cuando estamos viviendo situaciones o experiencias que nos sacuden hasta nuestros cimientos para que nosotros vivamos un tipo de aprendizaje que nos hace más fuertes, para que nosotros nos conozcamos en esa situación difícil y para que nosotros destapemos
lo que está encapsulado en ese reino de lo desconocido, en ese reino de lo inconsciente, en ese reino de lo profundo, para que destapemos eso y para que lo traigamos a la luz de la conciencia y para que lo veamos, para que lo observemos y para que lo sanemos y para que lo transformemos. Entonces, este portal que se abre con el arcano mayor de la luna viene a mostrarnos que los acontecimientos actuales de nuestra vida representan un modelo antiguo, representan un modelo del pasado, representan un modelo que se ha estado repitiendo en el viaje que ha tenido tu alma a través de sus diferentes vidas. Entonces, por eso yo te hablaba anteriormente de que ese 10 de monedas al revés, ese mandala de la sanación al revés, ese mandala de la productividad al revés, ese arcano del hombre colgante, ese punto ciego del trauma, está revelando una situación que está repitiendo un trauma del pasado para que tú lo veas, para que tú lo sanes y para que tú lo transformes. Entonces, este arcano mayor de la luna es el que viene a decirme a mí que esa situación general tiene que ver con un patrón kármico y que ese patrón kármico tiene que ver con el linaje de lo familiar y tiene que ver con nuestro acceso a la abundancia. Y cuando sale este arcano mayor de la luna es cuando viene a revelarse esa causa profunda detrás de las situaciones en la superficie. Entonces, por ejemplo, la situación en la superficie puede ser escasez de recursos, puede ser que los proyectos no avanzan, puede ser que los proyectos no inician, puede ser que nuestra salud está constantemente estresada, que constantemente nos estamos enfermando, puede ser que nuestras relaciones no florecen, puede ser que nos sentimos en un retroceso, en un estancamiento. Todo eso es como una situación superficial. Y lo que hay debajo de esa situación que viene a revelar este arcano mayor de la luna es precisamente ese trauma emocional con el linaje de lo familiar, es precisamente esa falta de confianza y de amor hacia el propio yo, es precisamente esa desconexión con nuestras habilidades y talentos porque no les estamos dando un uso, porque no las estamos nutriendo, y es precisamente como todas esas situaciones vienen a revelar una relación con nosotros mismos que necesita ser equilibrada, que viene a revelar un trauma que necesita ser sanado y que viene a revelar un linaje familiar que necesita ser perdonado, sanado y transformado. Entonces, este arcano mayor de la luna nos está ofreciendo como un tipo de iniciación en ese mundo de lo profundo y nos está revelando que en esta situación actual nos estamos enfrentando a nuestros miedos, a nuestros demonios, a nuestros monstruos internos que son los que generan ese bloqueo hacia la abundancia y los que alimentan ese filtro a través del trauma emocional del cual habla el punto ciego. Entonces este pasaje del arcano mayor de la luna nos invita a atravesarlo, a entrar en esa oscuridad, de enfrentar nuestros miedos, de enfrentar nuestra falta de valor, de enfrentar nuestra falta de confianza, nuestra falta de amor y de construir una fortaleza interna a través de ese recorrido de enfrentar nuestra sombra. Y lo bonito que se abre al atravesar este pasaje del arcano mayor de la luna es que vamos a recorrerlo y que vamos a llegar a una transformación profunda, que los retos que estamos viviendo nos van a guiar hacia un crecimiento, que las situaciones que estamos viviendo y las revelaciones que estamos experimentando nos van a llevar a una conexión con nuestra intuición y con nuestro poder profundo que se comunica con nosotros a través de nuestras memorias, a través de nuestros sueños, a través de nuestras visiones, a través de nuestras premoniciones, y que empecemos a fortalecer ese contacto con lo psíquico, ese contacto con lo profundo, ese contacto con lo espiritual, para que empecemos a recobrar nuestra soberanía personal y a escuchar nuestro maestro interior. Y aquí es cuando se introduce también
al mensaje del arcano mayor de la templanza, porque el arcano mayor de la templanza es una manera muy bonita de cerrar la lectura, porque nos dice que va a llegar una oportunidad de equilibrarnos, va a llegar una oportunidad de encontrar un balance entre lo interno y lo externo, y va a llegarnos una oportunidad de experimentar una integración en nosotros mismos, en nuestra experiencia de vida, de los opuestos, de las dualidades de la vida, una integración de lo espiritual y lo material, una integración de lo consciente con lo inconsciente, y que todo esto que estamos viviendo es como un tipo de prueba, como un tipo de test para hacernos más fuertes, porque la templanza se refiere al proceso que atraviesa una sustancia a la cual se le somete a frío y a calor constantemente, alternadamente, y al estarla sometiendo al frío y al calor constantemente y alternadamente, esta sustancia se hace más fuerte. Entonces, si extrapolamos ese ejemplo, podemos entender que nosotros mismos somos la sustancia como tal y que nuestras experiencias de vida cumplen ese papel del frío y cumplen ese papel del calor, y cómo nos llegan estas experiencias para que nosotros las recorramos y las atravesemos, y para que eso nos haga más fuertes, para que eso nos haga más profundos, para que eso nos muestre cosas de nosotros que nos acercan a nuestro amor propio, que nos acercan a nuestra aceptación, que nos acercan a nuestro maestro interior, que ya nos permiten trascender cualquier conflicto al sabernos como unos mediadores entre las situaciones de la vida que se experimentan en oposición la una con la otra. Entonces, esta mezcla de cartas de la luna y la templanza vienen como a rematar el mensaje de las otras cartas, a decirnos que tenemos el potencial de trascender ese conflicto inicial del 10 de monedas al revés, y que todas estas situaciones por las que estamos pasando nos van a generar una fortaleza y nos van a generar una maestría interior que nos va a permitir enfrentar las situaciones futuras de la vida con mayor fluidez y con sabiduría. Y cuando ya profundizamos este par de arcanos con el tarot de la frecuencia, nos sale el mandala número 2, expresión emocional, y el mandala número 34, organización. Y este par de mandalas vienen a darnos como una clave de cómo abordar cada uno en su versión ese pasaje a través de lo profundo que se representa en el arcano de la luna, y ese pasaje a través del frío y el calor, a través de los opuestos, que se representa en el arcano de la templanza. Porque el mandala de la expresión emocional nos dice que nos demos la oportunidad de sentir nuestras emociones sin juzgarlas, sin sentir o sin pensar o sin juzgar que algunas de nuestras emociones son correctas y que algunas de nuestras emociones son incorrectas, sino que nos demos la oportunidad de sentir sin juicios, y que nos demos la oportunidad de comunicar esos sentimientos de una manera auténtica, de una manera sincera y sin juzgar esa expresión, sin juzgar esa comunicación, sin juzgar esos sentimientos. Por eso tiene ese par de palabras, porque si fuera solamente sentir las emociones sin juzgarlas, pues no hablaría de la comunicación y de la expresión de esas emociones. Este mandala te está diciendo que es necesario que comuniques tus emociones, que es necesario que expreses tus emociones, y que en el momento en el que expreses tus emociones, en el momento en que las comuniques, tanto para ti mismo como para los demás, para aquellos que te rodean, que seas auténtico, que seas verdadero, que las expreses tal cual y como las sientes, y que no juzgues esa expresión como correcta o incorrecta, sino que te des la capacidad de sentir y de expresar
tal y como tú estás sintiendo en tu interior. Entonces aquí te está dando una clave bien importante para poder sanar ese trauma emocional que te aparece en el punto ciego, para poder retomar tu camino de sanación que te aparece con el mandala de la sanación al revés, y para poder nutrir y alimentar, expresar y aplicar tus talentos y habilidades de los cuales te habla el mandala de la productividad, y para sanar tu relación con tu propio yo, para traerte aceptación y para retomar esa confianza en tu propio yo de la cual habla el arcano mayor de la fe y el mandala de la relación al revés. Entonces, para poder atravesar los consejos que te dicen todas estas cartas, llévalo a través de tu expresión emocional auténtica, sincera y sin juicios. Por eso te sale este mandala en esta posición del resultado en relación con este par de cartas. Cuando atravieses ese pasaje del arcano mayor de la luna y cuando te encuentres con tus miedos, con tus demonios, con tus traumas y con tus carencias, dale una vía libre, dale un cauce a través de ti a esos sentimientos, a esos miedos, a esas carencias, y permite que te recorran en tu cuerpo emocional. Y si te sale llanto, llora, y si te sale ganas de gritar, grita, y si te salen ganas de escribir, escribe, si te salen ganas de pintar, pinta, pero date un cauce emocional, recorre esas emociones, date la oportunidad de sentirlas, así te dé miedo, así te dé resistencia, así no te guste sentir el efecto negativo que da volver a sentir alguna emoción fuerte relacionada con algún trauma emocional, porque así es como sanamos nuestro cuerpo emocional, así es como sanamos la energía que se almacena en nuestro cuerpo emocional cuando tenemos un trauma, volviendo a recorrer esa situación, volviendo a revivir esa situación, volviendo a sentir lo que nos despierta esa situación y expresando ese sentir sin juzgarnos y dándonos un amor incondicional durante esa expresión de ese sentir. Y este es un ejercicio que tú puedes hacer en soledad, en tus momentos de quietud, en tus momentos de meditación, en tus momentos con tu propio yo, o si tu familia lo permite, si tus seres cercanos lo permiten, puede ser un ejercicio que puedes hacer con ellos también, de expresarles tus sentimientos, de expresarles tus emociones y de expresarte dentro de una vulnerabilidad que permita que ellos conozcan el proceso por el cual estás pasando y que ellos empaticen y se conecten contigo, porque esto es una parte muy importante del proceso de sanación, el establecer una conexión significativa con aquellos que nos rodean. Y ya cuando sale el mandala de la organización, pues este ya habla de una situación más pragmática, de una situación que ya es para aplicar en tu relación con tu hacer y en tu relación con tu actuar, que ya te da una clave más práctica, ¿sí? Que es tal y cual como lo dice la palabra organización, que tu productividad está siendo inhibida por tu falta de organización y que entonces lo que hay que hacer es organizarse. Y para organizarse, este mandala te recomienda que categorices todo lo que tienes que hacer en una escala de lo más importante a lo menos importante y que empieces a resolver aquello que se ubica en la categoría de lo más importante y que empieces a resolver eso, hacer las tareas necesarias relacionadas con eso y que finalices una actividad y que después de finalizarla sigas a la siguiente, que no empieces a hacer una cosa acá, otra cosa allá, otra cosa acá, porque así tu atención está dividida. No, que te concentres en un asunto, lo resuelvas, lo finalices y que luego sigas en el siguiente y así. Que ubiques estrategias para organizar tus pensamientos, eso ya sea hacer listas, ya sea designar lugares para las diferentes cosas o las diferentes tareas, que simplifiques los pasos de lo que tienes que hacer, que te des la oportunidad de delegar, porque si de pronto te sientes saturado en tus labores, en tus tareas, quiere decir que estás abarcando más de lo que puedes solucionar en este momento
y que entonces tienes que delegar, tienes que pedir ayuda, tienes que soltar la necesidad de controlar todo lo que tienes que hacer y confiar que vas a encontrar la persona o la manera para poder delegar ciertas responsabilidades, ciertas tareas para que pueda ser terminada esa tarea, para que pueda ser concluida y para que así tu energía no se disperse, no se sature y no se canse, porque tener mucho en nuestras propias manos también nos genera un cansancio extremo. Entonces, trata de confiar que tienes la posibilidad de llevarte hacia un mejoramiento, que tienes la posibilidad de llevarte a un bienestar, que tienes las herramientas en tu propio yo necesarias para poder dar una resolución satisfactoria a la situación que se te abre en este mes con todas estas cartas que te salieron. Entonces, que te hayan salido tantos arcanos mayores quiere decir que estás en un momento de resolución importante de un patrón kármico que es algo que nosotros arrastramos de vidas pasadas o arrastramos de linajes familiares. Y no solo tú, sino todos en este momento, porque es un momento planetario, todos en este momento estamos cada uno en su propia versión, en su propia vida, liberando patrones karmáticos, porque ese es el momento actual en el que está el plano terrenal. Entonces, para liberar patrones kármicos, lo que normalmente sucede es que se nos presentan situaciones similares a las que se vivió en el momento en el que se generó la energía del karma o en el momento en el que se generó el trauma emocional para que nosotros actuemos diferente o para que nosotros actuemos en concordancia con nuestros valores personales que nos hagan sentir un tipo de resolución, un tipo de sanación. Entonces, analiza tu experiencia de vida actual desde ese filtro para que empieces a observar qué tipo de recurrencia, qué tipo de repetición está sucediendo en la actualidad que te haga recordar algún trauma del pasado o que te haga recordar algún patrón kármico que necesita resolución para que tú encuentres las maneras de llevar eso a una resolución y a una sanación. Entonces ya puedes ver en las lecturas de este mes de agosto cómo los diferentes tarots ofrecen una mirada particular cada uno a la energía del mes. El tarot tradicional, que es el tarot de los arcanos, ofrece una mirada más generalizada de la energía que te acompaña en este mes. El tarot de la frecuencia, que es el tarot con el que se profundiza esas cartas que te salieron con el tarot de los arcanos, ofrece una mirada más profunda sobre ese mismo mensaje que te sale en las cartas de los arcanos. Y ya el tarot de los puntos ciegos ofrece una mirada más profunda y más específica sobre la misma situación. Entonces lo que yo hago aquí es ofrecerte estos tres tipos de mirada para que tú empieces a relacionarte con las diferentes energías que cada uno de estos tarots te ofrece y para que puedas visualizar cómo sería un trabajo de terapia, un trabajo de autoconocimiento, un trabajo de autoexploración, un trabajo de autosanación y un trabajo de autotransformación que te ofrecen los diferentes tarots y los diferentes oráculos, cada uno en su mirada particular, y cómo es posible usar estas herramientas de adivinación como un complemento a las terapias que ya tengamos con algún profesional de la psicología, por ejemplo, o como un complemento a un camino espiritual de alguna exploración de alguna corriente espiritual como el Zen, como el budismo, como el esoterismo, o como un complemento a la propia capacidad de autoobservación y de autorreflexión que tenemos todos los seres humanos
sobre nuestra experiencia de vida. Aquí lo que yo quiero ofrecer es el tarot y los diferentes oráculos como una herramienta, como una ayuda, como un complemento. Pero el que hace el trabajo de reflexión es el sí mismo. El que hace el trabajo de sanación es el sí mismo. Y el que hace el trabajo de transformación es el sí mismo. El tarot y los diferentes oráculos simplemente son una ventana que te permite comunicarte con tu yo más profundo. Y por eso te ofrezco esta mirada de estos 3 tipos de tarots para que así puedas empezar a conectarte con cada una de sus energías particulares y para que así puedas visualizar qué tipo de exploración terapéutica puedes empezar a abordar a través de estas herramientas de adivinación. Y bueno, esa fue la lectura para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, para el mes de agosto del 2022 y nos vemos en el siguiente mes.